Hola, hola. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo podemos realizar ojales y pegar botones con una máquina casera. Acompáñame. Tenemos aquí diferentes tipos de botones. El material del botón es indistinto, es decir, podemos coser botones de metal o de plástico, pero siempre y cuando sean como este tipo que tienen orificios. En los botones de este tipo no lo podemos coser con la máquina casera, ni tampoco los botones de este tipo, sino solo aquellos que tienen orificios. El tamaño tampoco va a importar y pues el número de orificios tampoco. Puede ser este pequeñito con 2 orificios o de 4 orificios, o incluso botones de mayor tamaño como el de acá. Para este video voy a estar explicándoles con 3 botones solamente, que pues voy a tratar que sean diferentes. Va a ser este chiquito de 2 orificios, uno mediano de 4 orificios y el grande de 4 orificios también. Para coser los botones vamos a necesitar este prensatelas especial que, y como podemos ver en la parte de enfrente, tiene un tipo gomita que nos va a ayudar a estabilizar nuestros botones. Primero voy a cambiar el prensatelas de mi máquina. Aquí yo tengo el prensatelas universal. Para eso vamos a tirar de la palanquita que está aquí atrás. Vamos a dar un pequeño tirón y en automático se va a soltar el prensatelas. Voy a colocar el prensatelas para botones. La gomita va a ir hacia la parte de enfrente. Coloco y de nuevo tiro de la palanquita para sujetar mi prensatelas. Me aseguro de que quede bien sujeto y lo siguiente es que vamos a abrir nuestra cajita de herramientas. La voy a desplazar para poder tener acceso en la parte de abajo de la máquina. Aquí vamos a encontrar una palanca para bajar los dientes de alimentación con los triangulitos hacia arriba. Los dientes se van a encontrar en la parte de arriba como normalmente la tenemos, que nos ayuda para el arrastre de las telas. Cuando lo movemos hacia la derecha, donde los triangulitos hacia abajo, en automático los dientes van a bajar, como se puede observar. Y nosotros vamos a trabajar en esa posición. Volvemos a colocar la caja de herramientas y en las puntadas vamos a trabajar con las de zigzag, que en este caso es de la B a la D. Esto va a depender principalmente de la distancia entre los orificios de nuestro botón. Si son muy chiquitos va a ser la B y entre más grandes la puntada va a ir aumentando. Aquí voy a trabajar con la puntada C. Voy a colocar el botón sobre la superficie que quiera coserlo. Lo ubico debajo del prensatelas. Aquí yo voy a comenzar con el botón de 2 orificios y tengo que fijarme que al momento de bajar el prensatelas los orificios queden poquito delante en dirección de la aguja. Con el volante que se encuentra al lado de la máquina voy a mover la aguja con cuidado para observar que entre correctamente en los orificios del botón, que no tope con nada, que no se force, y una vez verificando que cose correctamente ya podemos accionar el pedal hasta considerar que nuestro botón ya quedó bien fijo. Así es como quedaría, solo falta recortar los hilos. Ahora voy a trabajar con el botón de 4 orificios, voy a colocarlo de igual manera. Voy a buscar que los primeros 2 orificios me queden poquito delante de prensatelas en dirección de la aguja, y voy a hacer lo mismo. Acciono manualmente para verificar que mi aguja no choca y que entre correctamente en ambos orificios. Después yo puedo accionar el pedal y coser.
voy a levantar la aguja y voy a deslizar hacia atrás el botón para coser los siguientes 2 orificios. Vuelvo a verificar que mi aguja no topa y vuelvo a accionar el pedal. Así es como quedaría nuestro botón. Si nos damos cuenta, pues básicamente se hace lo mismo que con el botón de 2 orificios, pero pues este, como tiene 4, se hace, digamos, doble. Ahora vamos a trabajar con el botón más grande. Voy a colocar sobre mi tela. De igual manera voy a buscar que los orificios queden poquito delante de prensatelas en dirección de mi aguja. Vuelvo a bajar la aguja manualmente para verificar que entre correctamente en ambos orificios. Aquí tal vez por la cámara no se alcance a ver, pero aquí en uno de los orificios ya al entrar la aguja choca, se dobla poquito en la punta, que si esto lo dejáramos así y accionáramos el pedal, pues muy seguramente se rompería. Aquí no se rompe pues porque la fuerza no es tanta, pero si se alcanza a ver ahí en la puntita se dobla y ya entra con mucho esfuerzo. Lo que hacemos aquí es irnos a las puntadas y voy a aumentar a la D, que es una puntada más larga. Vuelvo a verificar que con esta puntada ya no tenga problema y en efecto ya cose perfectamente. Acciono el pedal, de nuevo levanto prensatelas, deslizo el botón hacia atrás para trabajar los otros 2 orificios, vuelvo a verificar y acciono el pedal nuevamente y así hasta terminar. Así es como quedarían nuestros botones. Aquí ya solo resta que cortar el hilo que queda ahí sobrando, y pues para esto tenemos 2 opciones también. La primera es solamente así tal cual recortar el hilo en ambos lados, por delante por detrás, y así es como quedaría nuestro botón. Aquí voy a recortar los hilos y queda muy bonito, y pues podemos darnos cuenta que también queda bien sujeto, queda bien fijo a nuestra prenda. Ahora, si queremos todavía un mejor acabado, que nuestros botones duren más, lo que podemos hacer es que con estos sobrantes del hilo que queda vamos a tomar ambos y vamos a hacer un nudo. Esto va a ser en ambos sentidos. Con los 2 hilos de atrás hacemos un nudo, con los 2 hilos de adelante hacemos otro nudo y después recortamos el sobrante. Y los nudos no se ven por ningún lado, ni por la parte de atrás ni de adelante, y con esto extendemos el tiempo de vida de nuestro botón. También queda bien fijo, y si no hacemos los nudos, eso no quiere decir que nuestro botón se vaya a caer a la primera, solo que pues con los nudos queda un poquito más asegurado. Así es como quedan nuestros botones. Ahora, para hacer la parte de los ojales, vamos a utilizar este prensatelas que es especial para ese trabajo. Esta es la parte que va a ir hacia los dientes, y en esta parte es donde se van a colocar los botones. Esta se puede mover, hacer más grande o más chiquita, dependiendo del botón que tengamos. Aquí donde indica, tiene la figurita del botón. En esa parte se va a introducir lo colocamos, y como nos damos cuenta tiene ahí unas pestañitas que van a hacer que nuestro botón quede bien sujeto. Vamos a recorrer la pieza hasta que nuestro botón quede fijo. Por ejemplo, ahí pues quedaría más grande porque está moviendo el botón. Tengo que apretarlo bien para que el ojal quede exactamente
al tamaño del botón. Aquí lo estoy moviendo y pues no se mueve. Así es como tenemos que colocar nuestros botones, y esto es importante porque pues esta pieza nos va a regular el largo del ojal, es decir, nos va a medir desde aquí hasta acá. Ese va a ser el largo que corresponda o el largo que va a abordar nuestra máquina. Aquí también podemos hacer ojales de distintos tamaños, siendo esta la distancia máxima que podemos tener, o sea, es decir, el ojal más grande que nosotros podemos coser cuando este llega hasta el tope. Ese es el máximo que va a permitir nuestro accesorio, nuestro prensatelas. Voy a proceder a cambiar el prensatelas. Voy a quitar este con el que estaba trabajando, ya saben, accionando la palanquita de acá atrás, y voy a colocar el prensatelas con mi botón hacia atrás. Ubico bien, vuelvo a jalar la palanquita para insertar el prensatelas, me aseguro que quede bien fijo. Ahora, como yo estaba trabajando con los dientes abajo, voy a subir los dientes, ya saben, moviendo esta palanquita hacia la izquierda. Si ustedes ya estaban trabajando con los dientes arriba, ya no es necesario este paso. Y en cuanto a la puntada, voy a ir moviendo mi volante hasta llegar al que indica el ojal. Así también en el tamaño de puntada voy a ir moviendo hasta llegar a la que me indica el ojal. Ahora, aquí en la parte donde va la aguja hay un botoncito que también tiene la imagen de un ojal y dice push. Este lo voy a mover, lo voy a jalar hacia abajo, pero hay que tener cuidado porque aquí tiene un topecito, pero ahí no es hasta donde tiene que llegar. Tengo que jalarlo más hasta que se escuche ese clic. Es ahí hasta donde tiene que llegar mi palanquita. Ahora, si lo vemos de costado, esta palanca baja de manera vertical, es decir, está en línea, y tenemos que empujarlo ligeramente hacia atrás hasta que se escuche ese clic, y ahí pues vemos que ya queda como que inclinado. Así es como vamos a trabajar. Va de nuevo, así es como baja y empujo. Ahora aquí yo voy a hacer los ojales de estos botones con los que ya venía trabajando. Voy a marcar el tamaño de los ojales. Esto pues propiamente no se hace porque nosotros no manipulamos los ojales tal cual, eso lo hace solito el prensatelas, sino que más bien es para indicar en dónde tengo que colocar mi tela, es decir, cómo la voy a acomodar ya al momento de coser. Entonces coloco mis botones, voy a colocar mi tela encima y voy a ir marcando el largo, es decir, dónde empieza y dónde termina cada botón. Esto pues yo lo estoy haciendo de esta manera, pero pues regularmente primero se hacen los ojales y después se cosen los botones, pero es opcional y gusto de cada quien. Ya que los marqué, voy a ir colocando en la máquina y me voy a guiar de las marquitas que acabo de hacer. Donde empieza mi ojal es donde queda mi aguja. Voy a presionar el pedal y como nos damos cuenta, yo no estoy moviendo la tela para nada, solita se va moviendo. El prensatelas hace ese trabajo de acuerdo pues al tamaño que ya le indicamos del ojal. Solo hay que estar al pendiente cuando termine de coserse el ojal. Cuando ya quede cerrado, digamos, en ese momento pues ya paramos la máquina y retiramos nuestra tela. Así es como quedaría nuestro ojal. Y pues aquí ya solo queda recortar los sobrantes de hilo de atrás, de adelante, que no quede ningún hilito suelto. Y qué bonito queda el ojal. Ahora voy a hacer el otro ojal. Voy a cambiar aquí el botón. Voy a hacer el ojal más grande.
Entonces solamente voy a abrir aquí al máximo que me permite el prensatelas. De nuevo esta palanca la muevo hacia atrás. Eso se tiene que hacer cada vez que se haga un nuevo ojal, eso es muy importante. Vuelvo a colocar mi tela, ubico mis marquitas y presiono el pedal, porque esa palanquita se mueve. Vean, como este se va moviendo, el prensatela se va moviendo en automático. Cuando llega aquí, pues va a chocar y va a regresar la palanca a la posición inicial. Ahí se ve cómo la va regresando, y eso pues a su vez indica dónde termina el ojal y pues retrocede ya para cerrar nuestro ojal. Ahí ya terminó. Retiro, de nuevo corto los excedentes de hilo que me quedan, y así es como queda mi ojal. Me falta realizar el último ojal. Voy a cerrar ahí de nuevo para marcar una distancia menor. Aquí yo ya no tengo el botón de ese tamaño, entonces lo que podemos hacer es medirlo, es decir, cuál es la distancia, indicarla así tal cual sin el botón, y de igual manera pues me va a quedar del tamaño. Vuelvo a colocar mi tela, de nuevo mi botón hacia atrás y coso. Ahora, si podemos ver, aquí en esta parte también nos va generando un espacio que se va moviendo. Cuando este regresa al punto de origen es cuando pues ya terminó de elaborarse el ojal. Nos da un indicio de que ya terminó, y pues ya podemos quitar la tela, cortamos los excedentes de hilo, y así es como quedarían nuestros ojales. Aquí se ven un poco raros porque la tela que estoy manejando está muy ligerita, muy suavecita. Además pues es simple. Cuando se hacen los ojales ya en prendas generalmente es en tela doble o con entretela, y que la hace más gruesa y le da más firmeza, y pues eso permite también un mejor acabado. Que les mencionaba de tener cuidado al momento de que termine de coser el ojal, porque si no lo quitamos y seguimos presionando, pues este va a seguir cosiendo. Como se observa, tenemos aquí también diferentes ojales. También hay que darnos cuenta de las características que tiene la tela con la que estamos trabajando, porque pues los ojales pueden ser o más abiertos o más cerrados, que repito, eso es dependiendo de las características de la tela. Si trabajamos con una tela muy gruesa y que no tiende a deshilarse como la tela polar, la puntada tiene que ser más abierta. En cambio, para telas más delgadas y que se deshilan fácilmente, la puntada tiene que ser más cerradita. Eso podemos controlarlo con este disco. Entre más hacia el 0 esté, más cerrada va a estar mi puntada, y entre más cerca del 1 esté, mi puntada va a ser más abierta. Vamos a probar aquí con una puntada muy cerrada. Vuelvo a colocar mi tela y presiono pedal para coser mi ojal, y así es como me queda. Ahora, si cambio con una puntada más abierta, voy a probar. Vuelvo a colocar mi tela, coso, y así es como se verían los ojales. Aquí podemos ver el de la puntada más cerrada, y en esta parte pues la puntada queda más abierta, como se ve. Ahora, en esta parte, que puede llegar a suceder que un lado quede más abierto que el otro, se puede regular. En esta parte de la máquina se encuentra un costado debajo de los volantes, y esta podemos ir girándola hacia arriba o hacia abajo dependiendo el caso, para regular nuestros ojales. Esto ya va a depender de la configuración de cada máquina. Por eso es importante practicar en la misma tela de nuestra prenda previo, para asegurarnos de que quede bien confeccionado el ojal. Por último, para abrir los ojales podemos apoyarnos de
un descosedor, como en este caso. Este debe de tener mucho filo y vamos a introducirlo donde comienza nuestro ojal y voy a ir deslizándolo poco a poco con cuidado hasta llegar al otro extremo sin cortar los hilos del otro lado. Hay que tener mucho cuidado y esto pues me gusta hacerlo, pero si necesitamos un poco de experiencia. Aquí los hilitos que quedan sobrando solamente vamos a cortarlos en ambos extremos para darle un mejor terminado a nuestro ojal, y así es como quedaría. Por ejemplo, aquí ya puedo introducir este botón, entra sin problema y queda un terminado muy bonito. Ahora, si quisiera intentar en la otra tela, esta que les menciono que es más flexible, otro modo de hacerlo es que podemos introducir la punta de nuestro descosedor en un extremo y sacar de nuevo la punta del otro extremo sin tocar los hilos que están de por medio, y corto el pedazo de tela que queda ahí sin miedo de que pueda llevarme alguno de los extremos, y así es como quedaría mi ojal. Ahora, para cortar el siguiente ojal puedo utilizar otra técnica, que es introducir un alfiler en un extremo justo en el borde de donde están los hilos. Voy a introducir suavemente, cuidadoso de que llegue hasta el extremo. Ahora del otro lado voy a colocar el deshilador y voy a ir abriendo de igual manera a lo largo de todo mi ojal, y pues aquí ya no existe el riesgo de que pueda cortar de más, porque en automático al llegar el alfiler pues va a detener el descosedor y ya no existe ese riesgo. Ahí por ejemplo pues ya no puedo avanzar más porque ya está ahí, hasta ahí llegó. Entonces ya retiro el alfiler y así es como quedaría mi ojal. Esto lo recomiendo para ojales pequeños donde introducir unas tijeras puede dificultar el proceso, pero por ejemplo ya en un ojal de mayor tamaño recomiendo utilizar algún otro tipo de accesorio, ya que con el descosedor podría ser muy lento. Entonces aquí voy a cortar con tijeras. Para eso tengo que doblar mi tela, la mitad de mi ojal, ubicando bien que quede de un lado y del otro, y voy a cortar por la mitad con cuidado. Voy a fijarme que las tijeras no me corten ni por abajo ni por arriba del ojal, y voy a hacer un primer corte. Después de ese primer corte voy a introducir las tijeras y voy a recortar hacia los extremos, de nuevo sin tocar los hilos de los extremos. Aquí también podemos hacerlo así con mucho cuidado, o si se nos dificulta podemos introducir también un alfiler en cada extremo, y esto va a impedir que cortemos de más. También se pueden abrir los ojales con ayuda de un cúter. Yo no tengo cúter, pero en caso de que quisiéramos hacerlo de esta manera, nos apoyamos de una tabla de corte y pasamos el cúter a lo largo del ojal, así tantas veces hasta que este se abra totalmente. Así es como quedan nuestros ojales, y podemos ver que los botones entran sin ningún esfuerzo en los ojales. Y vean, queda perfectos, están a la medida y pues da un muy buen terminado a la prenda. Ahora recuerden que el hilo que debemos de utilizar pues debe ser al color de la tela o lo más parecido posible. Aquí yo utilicé otro pues para resaltar en el video, y así es como quedaría. Los botones quedan bien fijos y quedan muy bonitos. Ahora también les puedo comentar que estos botones que les mencioné al principio, que no podemos coser a máquina, pero sin embargo los ojales sí se pueden realizar. Pero aquí los botones tendríamos que ponerlos al revés, es decir, boca abajo, y pues lo mismo, presionamos para que quede el tamaño del ojal, y así es como se haría.
Y no se olviden de practicar, practicar y practicar mucho, sobre todo hacer pruebas con la tela con la que estamos trabajando para establecer las condiciones como la tensión del hilo y asegurarnos de que el ojal nos quede bien hecho para tener un buen acabado en nuestros proyectos. Y bien, díganme qué les pareció. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. Bye bye.